la proclama profética que viene para hoy, pero sobre todo las 25 proclamas que han habido a lo largo desde el 97, ¿verdad? Y la que va a ser en el 2022, siempre han tenido el propósito de ¿qué? De edificar el cuerpo de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿será que alguien que no pertenece a BNC puede tomar la proclama y creerla y recibirla? Sí puede, porque la proclama no es que sea solamente para los ministerios en sí, es para la iglesia en general. Ahora, entendemos que dentro de las visiones que tienen los diferentes ministerios, incluso hay cristianos de que están en contra de profetizar, de hacer una proclama, por ejemplo, porque ellos dicen de que no se puede hacer. Ahora, la palabra profética más segura, como acabamos de leer, que la hermana leyó un texto, dice de que el Señor Jesús, si no me equivoco, y si me equivoco ustedes me corrigen, lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12, ¿verdad? Si usted me lee el Evangelio de Juan, hermana, capítulo 14, versículo 12, ¿qué es lo que dice el Señor Jesús ahí? Porque no sé si ustedes se acuerdan que Él le dijo a los fariseos, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, ¿verdad? Entonces, ¿nosotros somos hijos de quién? Nosotros somos hijos de Dios. Ahí lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, ¿verdad? Que nosotros obtuvimos el derecho de ser hechos hijos de Dios, digamos, a través de los méritos de quién? De Cristo, ¿verdad? Entonces, y dice que no es por voluntad de carne ni de sangre, sino que por voluntad del Espíritu, ¿verdad? De Juan 14, 12. De cierto les digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Entonces, aquí el Señor Jesús dice que el que cree en Él, ¿qué obras hará? Mayores. Ahora, cuando vemos Isaías 61, el que habló la hermana, hablaba de que el Señor iba a profetizar, pero esa profecía se cumplió en Lucas. Sí, amén. El Señor Jesús dijo, hoy se cumplió esta escritura, ¿verdad? Sé que la profecía de Isaías 61 se cumplió cuando el Señor Jesús agarró el rollo y leó la escritura de Isaías. Entonces, Él hizo esa obra ¿de qué? De profetizar. Pues lo consiguiente dice que nosotros tenemos también, podemos hacer la obra que Él hizo, ¿verdad? Entonces, la hermana estaba leyendo y ya explicó en esta parte, pero aquí vamos a explicar un poquito más, ¿verdad? En cuanto a qué es lo que en realidad está hablando Isaías, todo esto que habla Isaías en el capítulo del 61, 1, 2, la hermana habló, dice las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Para Sión. Entonces, ¿esta escritura para quién es? Para la iglesia. Ajá, porque aquí dice Sión. Usted sabe que Sión es la iglesia, ¿verdad? Por eso dice allá en Hebreo donde que dice, nosotros nos hemos acercado al monte Sión, ¿verdad? A la Jerusalén celestial. Entonces el monte Sión es la iglesia, y por eso es que dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, ¿verdad? Entonces, nosotros para poder hacer lo que el Señor hizo, ¿qué tenemos que tener? El Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo. Entonces, si me permite, aquí voy a tratar de, a ver si puedo salir de acá. Pero quiero ir a la escritura y vamos a ir a Isaías 62:11, si me acompaña, si podemos leerlo juntos, ¿verdad? Cuando lo tengan me lo mandan. Isaías 62:11, o si ahí lo pueden leer, ¿verdad? Y aquí la palabra de Dios se le honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, ¿verdad? Aquí dice, miren, el Señor anunció a todos los confines de la tierra, díganle a la hija de Siona, que viene su Salvador, miren su recompensa está con él y su salario también. Entonces, ¿a quién le está hablando acá? ¿A quién le está hablando? A la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que trae el Salvador de recompensa para la hija de Sión? Dice que trae su recompensa y con él su salario. Entonces aquí viene que aquí quién está proclamando, quién está anunciando. Aquí la palabra es un poco diferente, ¿verdad? Aquí la palabra es proclaim. Se la voy a abrir aquí en la concordancia Strong.
dice que aquí la palabra Shama es diferente. La palabra que se encuentra en Isaías 61 es la palabra Basán. ¿Okay? Esto es diferente, pero aquí ve usted los derivados, todo lo que implica la palabra Shama, que dice que es advertir, al son, anunciar, atención, atender, atentamente, atento, conceder, consentir, contar, convenir, convocar, dar. También tiene que ver con oír, ¿verdad? Decir, declarar, discernir, divulgar, ser dócil para poder recibirlo, entender, entendido, escuchar, exclamar, fielmente. ¿Ve que también significa fidelidad? La palabra Shema. O sea que cuando nosotros vamos a la raíz de las palabras, siempre vamos a encontrar algo más profundo, ¿verdad? Usted sabe por qué a veces no digerimos la palabra bien, porque a veces, ¿saben lo que nos falta? A veces siempre en la vida de nosotros, que nos falta a veces oración. Dentro del tabernáculo de Moisés estaba el altar del incienso, donde se quemaba el incienso. Y sabe que el incienso estaba cerca de los panes. Sí. Para que el incienso le llegara, el aroma del incienso penetrara en los panes. ¿Sabe por qué? Porque el olor del incienso es dulce, pero el sabor es amargo. ¿Por qué? Para que cuando lo digiera nuestro estómago, haga un cambio en nuestro metabolismo espiritual. Amén. Amén. Entonces, todo lo que el Señor dejó como figuras en el Antiguo Testamento son sombras para nosotros poder tomarlo y digerirlo. Pero ¿cómo usted lo digiere? ¿Verdad? Yo el otro día estaba explicando lo que era el tabernáculo de Moisés, que no lo hemos explicado, pero una de las cosas bien importantes para poder nosotros tomar la proclama profética, la que va a declarar el apóstol, es que nosotros, dentro del tabernáculo de Moisés, estaba lo que se llamaba el altar del sacrificio. O sea que si usted aceptó a Cristo, ¿verdad? Usted pasó por la puerta del atrio. La puerta del atrio se llamaba, alguien estaba aquí, ¿verdad? Se llamaba el camino. El camino. Entonces por eso fue que en Juan 14:6 Jesús dijo: yo soy el camino. Esa puerta yo dije que significaba que también Jesucristo dijo: yo soy la puerta. Pero lo siguiente que dije que había el altar del sacrificio, ¿verdad? Y que testificaba de que Cristo murió ahí, pero también testifica que usted y yo tenemos que morir ahí. Porque si usted no muere ahí, cuando usted vaya al lavacro de bronce, que tiene agua, que significa la palabra, y usted, la iglesia o Jesús a través de los 5 ministerios lo quiera lavar, usted no se va a dejar lavar. Porque usted va a tener tanto orgullo que usted va a pensar que ya lo sabe. O yo voy a tener tanto orgullo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en el altar del holocausto? Ahí morir. Pasar por la humillación. Para que entonces se me laven, ¿qué? Los pies. En el Antiguo Testamento se lavaban los pies y las manos. Como una figura. Pero ¿por qué ya no los pies ahora? Cuando Jesús le lava a Pedro, le lava los pies nada más a los discípulos. ¿Verdad? Y Pedro le dice: no me dejo lavar. Le dice: si no te dejas lavar, no tienes parte conmigo. Entonces Pedro, ¿qué le dijo? Lávame completo. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que ser así. Tenemos que morir primero para poder recibir. Porque eso es de lo que yo hablaba, que muchos cristianos en este tiempo, muchos cristianos, o algunos que se dicen cristianos, ¿verdad? Que no soportan la sana doctrina. Y no soportan la enseñanza de la palabra profética más segura. Y por eso todos lo critican. ¿Por qué? Porque, ¿qué será? Porque no han muerto, ¿verdad? Entonces, partiendo de esa premisa, nosotros entendemos de que la hija de Sión el Señor trae que para su salario. Entonces, ¿nuestro pago de quién viene? ¿Será que viene del hombre? ¿Ustedes creen que el pastor, en el caso mío, yo me paro acá para caerle bien o para quedar bien con el hombre? ¿No? Nos paramos aquí para predicar el evangelio, claro, un evangelio de gracia, pero también la hermana leyó que dice que Dios en el 4º mandamiento dice yo, no, el 2º mandamiento, perdón, dice: porque yo visito la maldad de los padres a los hijos hasta la 3ª y 4ª generación.
Entonces el padre a veces piensa de que solamente él se está afectando. No, cuando usted tiene una actitud irreverente a la palabra, cuando usted sabiendo que no debe hacer pecado lo hace, usted no solamente está afectando a usted, sino que está afectando a su hijo, a su nieto y a su bisnieto. Porque esa iniquidad, porque hay tres niveles, la transgresión afecta al cuerpo, el pecado afecta el alma, pero la iniquidad afecta el espíritu. Entonces esa iniquidad va a trascender a sus hijos. Por eso la Biblia dice que él visita la maldad de los padres para ver si el hijo o el nieto, porque cuando Dios ve a la casa de usted y la mía, no solamente ve a mí, sino que en los lomos míos, él ve a mis hijos, a mis nietos y a mis bisnietos. Entonces es responsabilidad mía. Ahora, esta es la palabra de Dios lo dice. Usted cuando nosotros lo decimos acá, o alguien que me escuche puede decir, no lo creo, no lo crea. Cuando usted se presente ante el Señor en el tribunal de Cristo, si usted es cristiano, ahí usted va a recibir la recompensa de acuerdo a cómo usted y yo vivimos. Entonces aquí no hay mentira en la palabra, ¿verdad? Entonces yo decido creerle a la palabra o no creerle a la palabra. Por ejemplo, hoy van a haber muchos hermanos, quizá incluso dentro de los ministerios, que cuando el apóstol Sergio declara la proclama, no la van a recibir en su corazón. Por lo consiguiente no se va a hacer rema en su vida y después no la van a hacer carne en su vida. Este año se trató de la recuperación, como le digo, y hay cosas de que usted debió recuperar si usted hubiera creído esta proclama y la hubiera tomado como suya. ¿Y cómo recuperar? Porque a veces pensamos nosotros que el Señor nos vamos a parar acá y entonces ya de ahí entonces Él nos va a recuperar. Él nos va a dar una parte, pero hay una parte que a nosotros nos toca hacer. ¿Verdad? Como la que usted está haciendo acá. Usted está sacrificando hoy, porque mucha gente o muchos hermanos incluso, ¿dónde están? Allá afuera. Porque ellos prefirieron al mundo que estar sirviendo. Y fíjese que cuando uno todavía está en el proceso, yo le digo, ojalá que Dios ponga miel en mis labios para que uno no piense que yo estoy tratando de juzgar a nadie, ¿verdad? Pero yo viví el proceso. Cuando yo recién empecé en el Evangelio, cuando iba a un servicio a la iglesia que duraba 2 horas, yo terminaba cansado, ¿verdad? Porque todavía no había entendido la parte de la intimidad. Pero en la medida que usted entiende la parte de la intimidad, cuando usted tiene una relación con Cristo y entonces usted ya está enamorado del Señor, no solamente que usted dice que usted le ama, porque decir con los labios que le amamos al Señor, yo le aseguro que si usted le pregunta a 10 cristianos, ¿tú amas al Señor? Los 10 cristianos van a decir sí. Pero sus acciones, ¿qué dicen? Otra cosa. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Cómo usted le demuestra a la persona amada, en este caso a su esposa, a su hijo? ¿Usted le demuestra solamente diciéndoselo? ¿O actuando en el amor? Actuando en el amor, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata? De nosotros creer la proclama. En la manera que nosotros tenemos intimidad con el Señor, vamos a recibir la palabra que viene del Señor, porque ahora vamos a ver un texto bien conocido, por ejemplo, Efesios 4:11, ¿verdad? Al que vamos a ir en este momento. Y el otro día explicaba que, si ustedes no estaban acá, pero nosotros creemos en 5 ministerios. ¿Por qué? ¿Será porque el hombre lo dice, lo creemos? No, porque ahorita se lo voy a probar. Vamos a ir a Efesios 4:11, si me acompañan. Efesios 4:11. Okay. Efesios 4:11. Entonces vamos a leer Efesios 4:11 y dice, Cristo mismo le dio dones a la gente. Vamos a buscar otra versión, porque esta es la versión Prat. Y el mismo constituyó. Vamos a ir a la Reina Valera, vamos a buscar la Reina Valera. ¿Alguien me lo puede ir leyendo para empezar? Amén, gloria a Dios. Amén. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros,
a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Entonces, ¿quién fue el que constituyó? El mismo, ¿verdad? Pero léame el versículo 10, por favor, hermano. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El mismo constituyó. Ok, ¿quién fue el que constituyó? ¿El mismo quién? ¿Quién es el que había bajado? El Señor. El Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, cuando alguien dice no hay apóstoles en este tiempo, ¿a quién le está contradiciendo? Ajá. El que dice no hay profetas en este tiempo, ¿a quién le está contradiciendo? ¿A nosotros? Porque muchos cristianos creen que están activos solamente en ¿cuántos ministerios? 3 ministerios. ¿Y quién constituyó los otros 2? El Señor Jesús. Entonces, por eso cuando a mí me dicen no hay apóstoles, ¿usted cree que yo me pongo a debatir con alguien que me dice eso? Porque ¿a quién le está diciendo que no? ¿A mí o a la palabra? A la palabra, ¿verdad? Entonces, y él dio a unos apóstoles, a otros profetas, ¿verdad? Ahí la palabra es dar, y entonces la palabra griega el dio es, vamos a ver la palabra griega de él y él dio. Entonces la palabra griega aquí es dinomi, que quiere decir en forma prolongada un verbo primario que se usa como alternado a la mayoría de los tiempos, ¿verdad? Y uno es conceder, confiar, constituir, dar, dejar, lugar, echar, entregar, infundir, libertad, ve que ahí viene la libertad también a través de los ministerios, ofrecer, permitir, poner, presentar, procurar, repartir, tener misericordia. ¿Sí ve cuánto significa la palabra dinomi? Entonces, cuando vamos a profundizar un poquito, ¿verdad? Entonces dice que él dio apóstoles, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? El otro día yo estaba explicando de que los apóstoles, ¿se acuerdan, verdad? Esta es la mano de Dios, no la mía, digamos, el significado de la mano, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el apóstol? El dedo, este dedo. Porque este dedo puede tocar todos los ministerios. Y el apóstol ha sido profeta, ha sido evangelista, ha sido pastor y ha sido maestro. O sea que él puede ocupar los otros 4 ministerios. Y está representado por el águila, las alas del águila. Porque el apóstol es el que recibe la revelación y la trae y la implementa como doctrina. ¿Verdad? Por eso. Después está el profeta, que es este dedo, porque es el que señala. El evangelista, el dedo en medio, porque es el que tiene más alcance. Pero el profeta está tipificado con las alas de la gallina. Y eso ¿cómo lo saben? Porque el Señor Jesús le dice a Jerusalén, 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 ¿cuánto tiempo? Dice, ¿cómo tenerte qué? Juntarte como la gallina junta su polluelo, ¿verdad? Entonces el evangelista tiene que ser el dedo en medio porque es el que tiene más alcance, ¿verdad? El siguiente dedo, el dedo pastor, porque el evangelista es identificado con las alas de qué? De la paloma, porque es el que trae el mensaje. Cuando Noé, el arca de Noé, él envió la paloma y trajo una ramita de qué? De olivo, ¿verdad? Y el pastor está identificado con las alas de la cigüeña. Y el otro día dije que, ¿cómo usted sabe que un pastor es? Porque un pastor, la cigüeña lo que hace es de que cuando si sus polluelos no tienen que comer, ella se abre el pecho y de ahí se alimentan ellos y ella muere. Entonces la Biblia dice que Jesús dijo, el buen pastor da su vida por sus ovejas. Entonces ese es el pastor. El otro día decía yo, ¿cómo usted identifica quién es un pastor? Cuando tiene ese atributo, cuando él se da. Y el último, ¿cuál era? El magistral, ¿verdad? Que es el dedo pequeño, porque es el que entra en el oído, el que limpia, el que hace que usted escuche. Y está dedicado con las alas del halcón, porque tiene un pico puntiagudo que es el que cincela. ¿Okay? Entonces,
¿Por qué le hablo esto? Porque los 5 ministerios es de lo que nosotros vamos a recibir, ¿qué? La proclama profética. Entonces, si todavía usted usted no entiende, usted no ha creído de que hay apóstoles, yo le aseguro que no va a recibir la proclama. ¿Ah? Entonces, usted tiene que primeramente creerle a la palabra profética más segura que dice que Él constituyó apóstol, ¿verdad? No nosotros. O sea que el apóstol Sergio, que usted va a ver que va declarado el apóstol Germán, él no se constituyó él. El Señor lo llamó y lo único que hacen ellos, en los ministerios de Benecer no se ordenan apóstoles. El Señor lo llama y solamente se reconoce algo que ellos ya tienen. Porque a veces la gente dice, ¿qué es el apóstol? El apóstol es un oficio más que un título. Y ellos lo tienen. Y usted va a escuchar siempre al apóstol Sergio y el apóstol Germán decir eso. No es que sea un título para gloriar, sino que es un servicio que se da al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, vamos a ir al versículo, dice, con el fin de que el Señor da los 5 ministerios, con el fin de perfeccionar a los santos en la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, dice, hasta que todos salgamos en la unidad de la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, en varón perfecto, a la medida de la cumplida de Cristo, ¿verdad? O de la plenitud de Cristo, dice en otras versiones, para que ya no seamos niños inconstantes. Entonces, aquí quiero yo que le pongamos atención para qué es una de las primeras cosas, para que no seamos niños inconstantes. Entonces, ¿será que somos inconstantes en algún área de nuestra vida todavía? Entonces, tenemos que someternos a los 5 ministerios. Cuando yo hablaba del tabernáculo, la siguiente puerta que usted se encuentra, yo le dije que está la puerta del atrio. Después de la puerta del atrio está el altar del sacrificio. Después está la fuente de bronce. Pero lo siguiente que usted se encuentra es la otra puerta, que es la puerta para entrar al lugar santo. Esa puerta también se llamaba la verdad. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque también Jesús dijo que él era la verdad, ¿verdad? Y tenía 5 pilares. Sí, amén. Los que sostenían esa puerta. Entonces ahí están los 5 ministerios. ¿Cómo lo va a aceptar usted? En la medida que usted se dejó lavar por el agua de la palabra y usted comienza a creer la palabra, cuando usted vaya ahí y quiere entrar al lugar santo, usted va a ver los 5 pilares y entonces usted va a recibir esa revelación y usted se va a someter bajo los 5 ministerios. ¿Para qué? Y eso se lo puedo explicar cuando lleguemos al lugar santísimo, porque al lugar santo, pues usted no pasa esa etapa y yo le aseguro que no va a llegar al lugar santo, se va a quedar en el atrio, porque la misma palabra lo dice. Por eso es que hay cristianos, o vemos cristianos que no queremos morir todos los días, para poder llegar a tener y la madurez suficiente para poder entrar al lugar santo. Porque la Biblia, claro que dice que tenemos acceso al lugar santísimo, ¿verdad? Por los méritos de Cristo. Pero tenemos que parecernos a Cristo para poder entrar por ese camino. Entonces, y nadie va a entrar porque la Biblia dice que el que se humilla será engrandecido, ¿verdad? Pero el que se engrandezca será humillado. Entonces tenemos que recibir la revelación de los 5 ministerios que estaba figurado en la puerta del lugar santísimo, ¿verdad? Dijimos que para que no fuésemos ya como niños inconstantes, ¿verdad? Y la siguiente cosa dice, para que no seamos atraídos a todo viento de doctrina, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la segunda cosa que evitamos cuando nos sometemos a los 5 ministerios? No ser atraídos por cualquier viento de doctrina. Dice, por la maldad de hombres que engañan con astutos errores, ¿verdad? Entonces, el que no está sometido bajo la luz de los 5 ministerios, porque los 5 ministerios, ¿cómo dije que se llamaba la puerta? ¿No estaban los 5 pilares? Verdad. Entonces, si usted no tiene la verdad, usted va a ser engañado por cualquier falso. Pero si usted tiene la verdad, ¿cómo usted va a ser engañado? Entonces, el versículo 15 dice, antes siguiendo la verdad, entonces vamos a tener la capacidad de ¿qué? De seguir la verdad. ¿Verdad? Porque ya conocemos el camino. ¿Y quién nos ha mostrado el camino? Cristo. ¿Verdad? Dice, la verdad en caridad crezcamos, vamos a crecer en todo aquel que es la cabeza. ¿Verdad? ¿En quién vamos a crecer? En todo aquel que es la cabeza, que es Cristo, ¿verdad? Efesios 4:16 dice,
de cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí por el alimento de cada vínculo, suministre que recibe según la operación de cada miembro, conforme a la medida de un aumento del cuerpo, edificándose en caridad. Entonces, ¿qué es lo último que vamos a tener? Unidad. Amén. Entonces, ¿por qué a veces no nos queremos unir al cuerpo de Cristo? Porque todavía no tenemos las otras 4 que yo le dije. Porque todavía no hemos aceptado la verdad de Cristo. Jesús dijo en el Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la puerta para el lugar santísimo se llamaba vida. Entonces usted no acepta a Cristo, pero Cristo no es solamente decir yo te acepto el nombre, ¿verdad? No, es aceptarlo todo. Porque dice, ¿se acuerda cuando la mamá de él y sus hermanos llegaron a buscarlo? Le dijeron, tu madre y tus hermanos te están buscando. ¿Y qué dijo él? Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra y la qué? Y la ponen por obra. Entonces, no es solamente decir yo creo, ¿verdad? Es decir, yo quiero un cambio de mente, como dice en griego, un metanoia, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que, ¿qué es lo importante, hermano? De que nosotros entendamos que cuando vamos a recibir una proclama, primero que nada tenemos que creer que hay 5 ministerios sobre los cuales la iglesia se edifica y que a través de ellos, pues el Señor en su misericordia, ¿verdad? En su misericordia, nos dejó esos domas en forma de hombre, regalos en forma de hombre, que se han dado en vida para servirle al Señor, para que usted y yo seamos edificados, ¿verdad? Nosotros tenemos aproximadamente 3 años de pertenecer a Ebenezer. Y no porque asistíamos a una iglesia de Ebenezer, pero porque ya nosotros nos habíamos comido la doctrina y habíamos sido adoptados por los ministerios estando en otra iglesia. Entonces yo siempre, una de las cosas que siempre recalco, que lo más bonito y lo mejor que usted tiene acá es que usted tiene la palabra profética más segura y que usted tiene alimento. En el lugar santo también estaba la mesa de los panes, le dije, ¿verdad? Pero también estaba la menorá. Sí es. Y la menorá alumbraba los panes, Sí es. ¿verdad? Y habían 12 panes. Pero bien que cuando usted ve en la profundidad y usted busca la palabra pan, o en el hebreo, hay 66 formas de decirlo, ¿verdad? Sí, amén. ¿Y cuántos libros tiene la Biblia? 66. Ajá. Son 66. Entonces, ¿y por qué la luz alumbraba los panes? Es porque cuando usted tiene la revelación de la palabra, entonces usted encuentra en eso, ¿qué es? Satisfacción. Por eso es, mire qué bonito, que por eso es que cuando usted ya entendió eso, cuando usted escucha la palabra de Dios, usted se deleita en la palabra. Entonces usted llegó a ese nivel donde usted ya encuentra satisfacción en la palabra. Entonces usted no tiene problema en ir al altar del incienso y ahí ponerse de rodillas y darle alabanza a Dios, porque Él le tuvo la misericordia de usted y de mí, de ponernos la capacidad en nuestro corazón de llegar a entender eso. ¿Y quién es la menorá? Es Cristo, ¿verdad? El que alumbra. ¿Me entienden? Entonces, entender todo eso en figura, ahora entendemos que ¿quién nos constituyó a nosotros los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores y maestros? Fue Cristo. Y cuando usted va al Nuevo Testamento, para los que dicen que no hay apóstoles, por lo menos, uno se encuentra, por lo menos lo que he encontrado 12 apóstoles más. Sí es. Ajá. 12 apóstoles más. ¿Se imaginan? 12 apóstoles más. Entonces, si se encuentran 12 apóstoles más, ¿cómo ellos rebaten esa palabra de que hay 12 apóstoles más? Ahora, si no lo creen, ¿qué puede usted hacer? ¿Contra quién se levantan ellos? Contra Cristo. Ahora mire, todavía el hombre y la mujer, en ese proceso, todavía piensan que van a escapar y que en algún momento no van a dar cuenta, pero yo le aseguro que el árbol que no florece y que no da fruto a su tiempo, como decía el pastor el otro día, el hacha está puesta en el tronco y en algún momento va a ser cortada. Ajá. Ahora la esperanza está, porque también la Biblia en el libro de Job dice que aunque el árbol sea cortado,
¿verdad? Al olor del agua reverdecerá. Pero es difícil para un hombre y para una mujer que no han aceptado la palabra del Señor y que la han tenido por menos, ¿verdad? Creen que pueden escapar, pero yo les aseguro que en el momento cuando ellos ven lo que no quisieron ver, lo que le pasó al pueblo de Israel, ¿verdad? En aquel momento se lamentaron, pero ya era tarde. Entonces, como les dije, el mensaje de la palabra o aceptar la cosa de Cristo, por eso que Jesús cuando da una enseñanza de lo que es la Santa Cena, cuando Jesús habló de que se tenía que comer su cuerpo, ¿verdad? Y beber su sangre, los fariseos dijeron, dura es esta palabra. Incluso muchos discípulos que lo seguían lo dejaron de seguir. Sí, amén. ¿Por qué era dura la palabra? Porque iba con una estructura que el fariseo y que el hombre tenía en la religiosidad. ¿Me entienden? Entonces por eso es que cuando no aceptamos la palabra escrita, la palabra profética que el mismo Jesús dijo, el mismo Jesús. Por eso le digo que cuando hay personas a través de las redes sociales, hombres y mujeres que debaten, no hay apóstoles en este tiempo, y tienen enfrente Efesios 4:11, dicho por el mismo apóstol Pablo, ¿verdad? El perito arquitecto, que a él se le reveló y el mismo Señor Jesucristo lo constituyó como apóstoles. Entonces, como el apóstol Pablo, que él decía que el mismo Señor lo llamó, y Pablo no estaba entre los 12, como dicen algunos hermanitos por allá en las redes, que Pablo era el apóstol número 12. No es cierto, porque necesitan leer la escritura completamente. Pablo no era el apóstol número 12. Ahí estaba Matías. El apostolado del Espíritu. Entonces, ¿qué hacen con Matías? ¿Quitan a Matías? No. Entonces ya Pablo ya era el apóstol número 13, si lo ponemos. Y más aún todavía, porque Judas, ¿verdad que fue llamado como discípulo? Como apóstol. ¿Ah? ¿Como apóstol? Sí, era. Y después entonces Matías sería el 13. Así es. Y a Pablo sería el 14. Sí. Y ahí tiene a Bernabé. Así es. A Timoteo. ¿Ah? Bernabé es uno de los primeros que menciona junto con Pablo como apóstol, ¿verdad? Amén. Entonces, Sí. no tratamos de debatir con nadie que no quiera creer la palabra, pero si usted en su corazón la cree y usted la recibe, cuando el apóstol Sergio declara la palabra profética más segura, usted va a tener la certeza en su corazón que un siervo de Dios instituido por el mismo Dios a través del llamamiento del Espíritu Santo la está declarando. Porque hay una cosa que hay hermanos que no entienden, que la Biblia dice en Hebreos que Jesús es el apóstol enviado por el Padre. Sí, amén. Entonces el Padre tiene un apóstol, Sí, amén. el apóstol. Sí. El Cordero tiene 12 apóstoles, pero el Espíritu Santo también tiene apóstoles. Sí, amén. Gloria al Rey, amén, aleluya. Entonces, cuando a veces nosotros hablamos o nuestros apóstoles o nuestros pastores de los ministerios hablan en profundidad de las escrituras, vienen hermanos que solamente tienen teología, ¿verdad? Que tienen pura letra y todos lo quieren contradecir. Y salen ahí en las redes sociales, ¿verdad? Lo voy a decir aquí. Salen en las redes sociales y mucha gente, supuestamente el pueblo de Dios, le dice amén, que están en lo correcto. Y salen criticando, poniendo un video, pero nunca debatiendo ninguna doctrina que se enseña bíblicamente. Solamente agarran algo secular y dijeron, fulano de tal dice que para difamar. Pero hay de aquel que se pega contra el aguijón, Así es. ¿verdad? Una cosa, ¿verdad? Piensa que no va a dar cuentas de lo que hace, de cómo él se vuelve un adversario del mismo cuerpo de Cristo. Así que el Señor nos guarde, pero nosotros tenemos que permanecer firmes y creerle a la palabra profética que viene, ¿verdad? La palabra profética más segura, a la que, como dice el apóstol Pedro, a la que hacemos bien en estar atentos, porque es como una luz que alumbra en donde, en lugar oscuro, ¿verdad? Hasta que el lucero, dice, de la mañana aparezca en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces la hermana nos explicó ya de todas las proclamas, ¿verdad? Que pasaron hasta el año de... Pero si usted ve una proclama de todas las que la hermana explicó, todavía es tiempo en este momento. Vamos a poner, por ejemplo, si a usted le falta presencia del Señor, hay una proclama que se declaró en el 2007, el año de la presencia. Usted la puede
usted puede ir al ministerio de Benecer, bajar la proclama y creerla y hacerla suya, Sí, es. ¿verdad? El año del desafío. Si usted tiene un gran desafío que usted no ha vencido, usted puede ir a la proclama del 2008, tomarla y recibirla y vencer el desafío. El año de la gracia. Si usted piensa que a usted le falta gracia en su vida, ¿verdad? Hay un texto que dice gracia sobre gracia, ¿verdad? Usted puede tomarla. El año de la preparación, si usted quiere ser preparado. El año de las conquistas. Si usted todavía no ha conquistado áreas de su vida, o yo todavía no las he conquistado, tengo que ir a la palabra profética, a la proclama, perdón, del 2011, y yo hacer la mía, y poder correr bajo esa premisa de esa promesa que se dio en el 2011, y todavía correr por ella. El año de la libertad, si todavía usted y yo tenemos ataduras que sabemos diligentemente. Porque mire, es imposible que si usted está atado en alguna área y que usted reincide en un pecado, porque yo reincide en un pecado, no me dé cuenta de que yo tengo una atadura. Y hasta que esa cadena no se rompa, yo voy a seguir en ese mismo círculo. Porque hay espíritus que son cíclicos, que dan vuelta. Por ejemplo, si usted cometió un pecado normalmente en el mes de diciembre, ese mismo espíritu, y usted lo dejó, el otro año en diciembre le va a llegar la misma tentación. Eso se llama cadena. Son espíritus que trabajan así. Entonces, el año de la libertad, usted puede tomar eso, ¿verdad? El año de la prosperidad, todos los años están acá. Pero cuando ya vamos, este es del que hablamos, del año del renuevo, ¿verdad? Y el último es el año de la recuperación, ¿verdad? No me aparece acá. Pero el año de la reconciliación. Si usted no se ha reconciliado con algún hijo, con su padre, con su madre, Con Dios mismo. y con Dios mismo, ¿verdad? Pero hay veces que decimos sí, yo con Dios sí, pero a veces tenemos el papá y la mamá en nuestros países y los viejitos están olvidados. Ajá. Y no le llamamos y le decimos, mira, papá o mamá, yo te ofendí, yo te pido perdón, yo me quiero reconciliar contigo. Y entonces el quinto mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida, ¿verdad? Y dice que el que cumple ese mandamiento dice que prosperará y los días se le alargarán. Entonces, ¿cuándo es el momento para usted llamarle a su padre y a su madre? Si no lo ha hecho, usted puede venir a esta proclama y tomarla. Porque mire que es un círculo, porque si usted no lo hace, los hijos, usted está sembrando la semilla y eso va a cosechar. Porque hay unas leyes establecidas, ¿verdad? Entonces, ya partiendo de eso, de lo que hablé, ¿verdad? Ya entendemos lo que la hermana ya explicó de una proclama, ¿verdad? ¿Qué es una proclama? La hermana ya dijo que era una proclama, ¿verdad? ¿Qué es una proclama? ¿Verdad? Un decreto favorable ¿para quién? Para el pueblo del Señor. Para la iglesia, ¿verdad? En este caso para Sion, ¿verdad? Entonces vamos a ir al texto de vuelta. Isaías 61, 1 y 2, ¿verdad? Pero vamos a buscar la palabra proclamar en el original, ¿ok? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor y me envió a predicar, dice esta versión, ¿verdad? A los abatidos, ¿verdad? Y a los quebrantados de corazón, y a publicar la libertad de los cautivos, y a los presos apertura de cárcel, a publicar el año de la buena voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces, pero aquí la palabra es basán, como le digo, es diferente a la otra que leímos y tiene muchas implicaciones. Aquí podemos encontrar en Isaías 11 del 2 al 5 dice, y reposará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de fortaleza y espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y le hará oler el temor del Señor. No juzgará según vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyeren sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fe cinto de sus riñones. Entonces, aquí habla de quién, de nuestro gran Señor, ¿verdad? Y Salvador. Salmo 2:6 dice, y yo investí mi rey
sobre Sión el monte de mi santidad. Entonces, ¿por qué lo llevo a esto? Porque ¿a quién le creemos nosotros? Cuando a usted le dice no hay apóstol, por lo consiguiente no hay proclama, porque algo que yo le voy a decir, que este año 2022 que viene mucho ataque para la iglesia. Vamos a ser muy perseguidos. Y nosotros como ministerio de Vencer en este caso, vamos a ser muy perseguidos. Por lo consiguiente, yo estoy seguro de que usted afuera va a escuchar cosas en contra de los ministerios. Y por eso mi oración es de que usted se mantenga firme. Amén. Y de que usted se simiente. Y que usted le crea al Señor. Porque nosotros no nos paramos aquí a decir lo que nosotros pensamos. Es lo que la Biblia enseña. Lo que nosotros hablamos. ¿Verdad? ¿Y por qué a veces profundizamos más? Porque utilizamos, por lo que usted vio, cada palabra en el original, ya sea en el griego o en el hebreo, se profundiza más. Por eso afuera, cuando hay otros hermanos que nos escuchan decir palabras diferentes, no lo entienden. Porque ellos simplemente ven por encima de la letra y no ven por debajo de la letra. Entonces, que el Señor tenga misericordia de nosotros como iglesia y que tenga misericordia también de aquellos que todavía están en ese proceso, ¿verdad? Y que nos dé la capacidad a nosotros de no entrar a debatir. Porque Él asegura que el que no tiene el Espíritu de Dios, es dura esta palabra. Y todo lo que hablé ahora, el que no tiene el Espíritu Santo todavía y que no está definido, no la soporta. No la soporta. Porque es el Espíritu el que habla a través de la boca de uno. Y entonces, como todavía hay un espíritu contrario, no la soporta. Usted pruébelo cuando usted evangeliza a alguien. El hermano no me deja mentir. El hermano aquí, Willy. Si usted evangeliza a alguien y le habla la palabra de Dios a alguien, cuando él tiene espíritu contrario, él va a comenzar a bostezar. Una de las primeras señales. ¿Ah? Y comienza a sentir una incomodidad. Usted lo puede ver. Entonces, incluso cristianos, según, o gente que fue cristiana, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos que aceptar la palabra y si todavía no hemos tenido un encuentro genuino con el Señor, este es el momento, porque este es el momento de recuperar ese primer amor, si lo perdimos, ¿verdad? Entonces, mi oración es de que si usted en este tiempo todavía, antes de que el apóstol Sergio declare la proclama profética de este año, que yo sé que va a ser de mucha bendición, yo con todo mi corazón, yo y mi familia lo declaro en el nombre de Jesús, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. No sé usted, Amén. los que están acá, no sé usted, pero yo y mi casa vamos a recibir la proclama profética o la proclama que va a dar nuestro apóstol, ¿verdad? Yo no sé usted, pero nosotros, o yo y mi casa sí lo vamos a recibir, ¿verdad? Y yo espero en el nombre de Jesús de que usted lo reciba. Entonces mi oración es de que si usted en este momento está pasando por situaciones, ¿verdad?, de que necesita recuperar algo que usted ha perdido, que usted pueda venir al Señor, pueda venir al altar del sacrificio, como le dije, ahí, y decirle: Señor, quiero morir, yo, acá, dime cómo morir. Y hay varias formas de cómo morir, como le dije, y una de las formas es la oración. Cada vez que usted ora, usted muere, ¿verdad? Entonces, porque en la medida que usted ora, usted está venciendo. La carne se opone a la oración, la carne se opone. Y en la medida que usted no ora, usted no está muriendo a los deseos que la carne quiere. La carne siempre quiere hacer lo malo. Por eso Pablo decía: porque el bien que quiero hacer, ese no hago, pero el mal que no quiero hacer, ese hago. ¿Sí entienden? Entonces, necesitamos recuperar el primer amor, todo el tiempo. Así que yo, en el nombre de Jesús, les pido de que oremos, de que mantengamos la unidad, que creamos en el Señor constantemente y que recibamos la buena doctrina. Yo, en el nombre de Jesús, les exhorto de que todo aquel que pueda tomar la enseñanza de Corderitos, que no la haya tomado, el 2022 que sea un año donde usted diga: hoy voy a empezar y la voy a terminar. No solo la voy a empezar, sino que la voy a terminar. ¿Y por quién usted lo va a hacer? ¿Será que por la hermana Stephanie o por el pastor? No, usted lo va a hacer porque ama al Señor. Y porque si usted ama al Señor, Él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Como yo sé que tú me amas, dijo: guardando mis mandamientos. Entonces, si usted lo ama,
mi oración y mi deseo con todo mi corazón es que usted se cimiente en la doctrina, porque lo que viene en el tiempo venidero, para el que no esté bien cimentado, es peligroso. Peligroso. Las cosas que vienen para el mundo, no se imaginan lo que viene para el mundo. Usted no quiere ser parte del mundo. Usted quiere pertenecer a Sion. Por eso dice, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿verdad? Entonces tenemos, pero si no oramos ni siquiera en el atrio, y menos en el lugar santo, ¿cómo vamos a habitar en el lugar santísimo, donde está la presencia misma de Dios? ¿Sí entienden? Entonces, ¿cuál es nuestro deber como cristianos? El primer deber es creerle al Señor con todo nuestro corazón. Y el segundo, predisponer nuestro corazón para decirle al Señor, yo no puedo solo, yo te necesito. Porque yo me he dado cuenta que sin ti, yo no puedo. Yo como testimonio le digo, el primer año, cuando yo vine al Evangelio, yo era un desastre en mi vida todavía. Pero ¿sabe por qué el Señor me dio la victoria? Para gloria de Él, no por méritos míos. En el momento que yo entendí que mis fuerzas no podían, entonces todo lo que no podía vencer, Él lo venció por mí. Pero ¿sabe cuál es el otro? Lo importante es de que cuando usted y yo nos miramos al espejo, que es la palabra, digamos, te necesito Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. Así que me gustaría que incline ese rostro. Yo ya terminé, ya sé que viene el pastor después de mí, pero mi oración es esa, hermanos. Esa es mi oración. Que usted tenga la capacidad de poder mantenerse firme. La Biblia dice que el que pone la mano en el arado y mira para atrás no es apto para el reino de los cielos, Jesús. Entonces yo quiero que usted sea como aquella historia que el Señor Jesús contó en aquella parábola del hombre que tenía 2 hijos, ¿verdad? Que a uno le dijo, hijo, ve y trabaja en mi viña. ¿Y qué le dijo el primero? Sí voy, y no fue. Pero le dijo al segundo, hijo, ve a trabajar en mi viña. Y el segundo le dijo, lo estoy parafraseando, le dijo, no voy, pero sí fue. Y el Señor Jesús le preguntó, ¿cuál de los dos obedeció? El que fue. El último. O sea que si usted y yo hasta ahorita el Señor nos ha dicho algo, hace esto, y no lo hemos hecho, todavía podemos arrepentirnos como ese joven y hacer la voluntad de nuestro Dios. Amén. ¿Verdad? O sea que siempre hay esperanza, pero es lo que dice en el libro de Job, aún para el árbol caído, todavía hay esperanza. Renuevo, amén. Y ahí está el año del renuevo del que hablaba la proclama que hubo en el 2000, ¿qué? Se me fue. 2019, ¿verdad? Sígame. Entonces, este es el momento, hermano, donde usted se niegue a sí mismo, porque también dice, el que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo. Tome su cruz y sígueme. Ahora, le voy a hacer la pregunta a usted, y usted hágase a usted mismo. ¿Hay cosas a las que usted se tiene que negar a usted mismo? Amén. ¿Hay deseos en su corazón que todavía lo alejan del Señor cada día? Cuando usted tenga que orar, cuando usted tenga que venir a la casa del Señor, cuando usted tenga que predicarle a alguien, cuando usted quiera ir a ver a alguien perdido, usted le quiere hablar del Evangelio, ¿hay algo que todavía lo aleja? ¿Hay alguna acusación que el enemigo todavía tiene sobre usted? El enemigo todavía le habla y le dice, pero tú eres un pecador, tú ayer estabas haciendo esto, ¿cómo le vas a ir a predicar el Evangelio a ese? ¿Todavía usted escucha esa voz? Entonces este es el momento donde usted puede y debería reconciliarse con el Señor en esas áreas y pedir perdón para que Él lo restituya y para que el enemigo no lo avergüence en los momentos cuando usted tiene que servirle al Señor. Amén. Entonces, aquí me estoy incluyendo a mí porque todos todavía vivimos un proceso y yo no soy la excepción. Yo soy quizás entre ustedes más todavía. Así que mi oración es esa, de que usted tenga la capacidad, pero de verdad la capacidad de pedirle al Padre en el nombre del Hijo que el Espíritu Santo sea el que obre en su vida. Porque si el Espíritu Santo no obra en la vida de nosotros, no hay nada que hacer. Nosotros, el pastor se puede pasar acá diciendo la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no cambiamos, porque es el Espíritu Santo el que nos da la capacidad de cambiar, el que nos da el querer como el hacer. Sin el Espíritu Santo, nada de lo que hacemos acá tiene sentido. Por eso la Biblia dice que si el Señor no edifica su casa, ¿en vano edifican quién? Los edificadores. Los edificadores. Amén. Entonces queremos que sea el Espíritu Santo el que edifique acá, y que sea una edificación que sea el Espíritu, no nosotros. Yo no quiero nada que venga de mí mismo.
porque el que viene a mí mismo no se sostiene. Por eso la Biblia dice que el que edifica la casa sobre la roca pueden pasar vientos, tempestades y no la derribarán. Pero el que edifica la casa sobre la arena, cualquier viento la tumba. Entonces, que el Señor nos dé la capacidad. Me gustaría hacer una oración por usted y por mí mismo. Así que si inclina su cabeza, no necesita ponerse de pie, pero inclina su cabeza. Y una de las cosas que yo siempre digo, créale al Señor, no me crea a mí. Yo hablo acá, pero no me crea a mí, créale al Señor. Porque el Señor es el que habla a través de mi boca cuando yo oro. Mi oración es esa, porque yo en mi corazón, yo con todo mi corazón deseo de que aquello que no ha vencido usted lo pueda vencer. Amén. Y de que si usted necesita sanidad, usted sea sano. Amén. De que usted necesita ser libre, usted sea libre. Amén. ¿Verdad? De que usted necesita ser prosperado en algo, usted sea prosperado. Amén. De que usted tiene una aflicción, usted sea confortado. Sí, Señor. Ahí con la profecía de Isaías. Amén. Porque en Isaías 6, 3, 61, 3, ahí está la recompensa que viene para la iglesia, cómo se va a ser llamada, ¿verdad? Entonces, si cualquier necesidad que usted tenga, usted créale. Ahorita Amén. vamos a pedirle al Padre en el nombre del Hijo, pero que sea el Espíritu Santo el que obre en nosotros, que haga un genuino cambio en las áreas que nosotros tenemos que cambiar. Así que si usted está dispuesto y usted le cree al Señor, no a mí, me gusta que quede bien claro, no a mí, al Señor, entonces usted ponga la necesidad frente al Señor. Yo me gustaría que en el mismo momento, después de que usted pida, yo sé que vamos a hacer una oración especial por el hermano Will, el Señor puso en mi corazón eso, para que él traiga un bálsamo de sanidad sobre su canilla, ¿verdad? Entonces, Aleluya, amén. así que acompáñame y oremos. Pida por lo que te quiera, pero también pidamos por el hermano, por la necesidad del hermano. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti como menesterosos, pero también como necesitados de tu presencia. Sabemos, Señor, que tú dijiste en tu palabra que todo lo que le pidiéramos al Padre en tu nombre, Él lo haría. Así que venimos, Señor, como hijos tuyos delante de tu presencia, invocando tu Santo Espíritu, para que sea el Espíritu Santo el que obre en la vida de nosotros, para que cada necesidad que se encuentre en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, te pido, yo me pongo a la brecha como intercesor de ellos, para que el corazón de ellos sea confortado